6 spoilers de Five Nights at Freddy's 2, la película. Número 1, Balloon Boy. Ya se ha confirmado una trilogía entera dedicada a las películas de FNAF, y uno de los personajes que más nos sorprendieron ver dentro de la primera peli a modo de easter egg es a Balloon Boy. Pues si bien este hizo un cameo en los teaser trailers dentro del mural de dibujos que veía en algunos frames, no supimos hasta que vimos la película que finalmente aparecería como un easter egg varias veces, teniendo en total 3 apariciones a modo de jumpscare y referencia para los jugadores, pues Mike se lo topa por primera vez en su primera noche después de revisar por unos casilleros que se encontraban en su oficina, llevándose un buen susto con la cara del pibe de los globos. La segunda vez se lo topa en su tercera noche, donde lo vuelve a encontrar en la sala de mantenimiento, y finalmente aparece por tercera vez cuando se lo encuentra al mismísimo taxista. Si bien estas apariciones no fueron nada más que un chiste interno dentro de la película debido a lo horrible que es para nuestros ojos, no apareció realmente la versión que todos hubiésemos querido que apareciera, como animatrónico. Y es que la directora Emma Tammy nos había dicho que en la película encontraríamos a un animatrónico secreto del que mucho se teorizaba, y afortunada o desafortunadamente ese animatrónico terminó siendo el pibito de los globos, pero sin tener una relevancia realmente grande más allá de su fealdad. Sin embargo, algo que pocos notaron es que fuera de ser un chiste, también sirve como pequeño spoiler de lo que veremos en la segunda película, ya que está más que confirmado que la segunda parte de las películas de FNAF tomará como inspiración principal al videojuego de Five Nights at Freddy's 2, por lo que tal vez ese muñeco no sea solamente algo que Mike le dé miedo así porque así, sino que nos estarán dando pistas de que igual como en la película Michael le pareció muy molesto y espantoso, para la segunda parte reaparecerá como uno de los trónicos más molestos, seguramente asustando a Mike ya en su versión animatrónica con su detestable risa, o aún peor, robándole las baterías, ya que sí, si el pobre de Mike, al igual que en el juego, no tenía suficiente lidiando no con uno sino cientos de animatrónicos, también tendría que hacerlo con uno que roba pilas, al que no le importará asustarlo y ser verdaderamente molesto, por más que no sea capaz de acabar por sí solo con su vida. Pero él no es el único que aparecerá en la segunda película de Five Nights at Freddy's, pues dentro de cierta caja musical tenemos a... Número 2, Puppet. Puppet es otro personaje que está súper confirmadísimo que aparecerá en la segunda parte de las películas, ya que si recordamos hay varias pequeñas referencias a que este existe dentro del universo cinematográfico, como la canción que se escucha en los créditos, la cual es la conocida My Grandfather's Clock, una melodía de cuna que tocamos en la caja musical de la marioneta en FNAF 2, y si bien este animatrónico no aparece físicamente en ningún momento de la película, y de hecho probablemente ni exista todavía en producción, lo seguro es que ese pequeño detalle de su canción es la pista más obvia de que la historia de la segunda peli será en torno a la marioneta, más aún si le sumamos el hecho de que al final en los créditos logramos escuchar unas letras que deletrean las palabras Come Find Me, o en español, ven y encuéntrame, de la misma manera que Puppet solía deletrear en los minijuegos del segundo FNAF. Y con todo esto entre manos, algunos fans tienen teorías muy interesantes sobre el origen de la marioneta y por qué quiere que Michael la encuentre, ya que si recuerdan, uno de los personajes que poco o casi nada se le da desarrollo es a Garrett Smith, el hermanito menor de Michael que fue secuestrado. Algunos sospechan que este personaje no apareció intencionalmente dentro de la película más allá de los sueños de Mike, ya que se cree que están preparando un enorme plot twist para cuando salga este nuevo proyecto, donde se confirmaría que Garrett realmente no desapareció por completo, sino que más bien su alma siempre estuvo ahí, dentro de la marioneta. Esta teoría se sostiene gracias a que Garrett es literalmente el primer niño que muere a manos de William Afton, justo como en los videojuegos, lo cual explicaría cómo es que los niños saben de él, y por qué parece que tendrá importancia para esta segunda película, además de que justamente la frase de los créditos ven y encuéntrame calzan perfecto con esta teoría, pues Garrett le estaría diciendo a Mike que vaya a buscarlo, cosa que quizás al inicio de la segunda película nuestro prota podría soñar o algo por el estilo. Y si conectamos bien los puntos, tiene bastante sentido pensar que Garrett realmente tiene su alma en Puppet, porque eso le daría importancia al hermanito de Mike, del que poco se sabe las razones de su secuestro, y explicaría ese extraño mensaje que nos deja. Aún así, si esto fuera una precuela, no tendría demasiado sentido, a no ser que no fuese Mike el encargado de encontrar a Puppet, sino alguien mucho antes de él. De todas formas, si no fuera Garrett, el alma de la marioneta bien podría pertenecerle, tal y como vemos en los juegos, a Charlie, la primera niña cuya vida fue arrebatada por William Afton y es la hija de... Número 3, Henry. Las razones del por qué Henry debería aparecer en la segunda película son en realidad bastante obvias, ya que William Afton, antagonista principal de la franquicia de FNAF, apareció por primera vez haciendo su debut con el seudónimo de Steve Ragland para ocultar su identidad, y terminamos por descubrir a medias que es algo así como el dueño del restaurante Freddy Fazbear Pizza, lo que deja las dudas de si en este universo existe realmente Henry, el ex amigo y cofundador de la franquicia. Y es que este es un personaje vital dentro de la saga, porque no solamente fue el padre de Charlotte Emily, el alma que se encuentra dentro de la marioneta de los juegos,
animatrónicos, sino que también es el creador de los animatrónicos originales que vemos en la pizzería, Fredbear y Spring Bonnie. Y pocos se dan cuenta de que si este personaje no existiera, muy probablemente muchas de las cosas que vemos en Five Nights at Freddy's no hubieran sucedido tal y como las conocemos. Por eso se hizo muy extraño para algunos fans que no se le hiciera ni la más mínima mención dentro de la primera película, ya que al ser un personaje tan vital, mínimo tendrían que haber colocado una referencia, lo que llevó a que muchos teorizaran sobre su posible paradero en este universo de películas. Pero hay un detalle que no se está tomando en cuenta que podría confirmar su existencia y aparición para la segunda peli, y eso es nada más y nada menos que Ela, el animatrónico Springlock que vemos casi al final del filme. Y si no lo recuerdan, es en este animatrónico donde querían meter a Abby para así convertirla en un alma más que formaría parte de la banda de los trónicos poseídos. Obviamente Mike salva a su hermanita y logran detener a William Afton, pero lo interesante de todo esto es que Ela es un personaje que aparece por primera vez en los libros de FNAF, y es en estos mismos donde se nos explica que fue construida nada más y nada menos por el mismísimo Henry, después de la muerte de su hija Charlie. Y es que el alma de Charlie termina los libros dentro de esta muñeca, convirtiéndose eventualmente en la Charlie que vemos en la serie de libros. Sin embargo, su aparición en la película es muy extraña, pues no solo nos daría a entender que su alma no se encuentra en Ela, sino que Henry debió haberla creado en algún momento, posiblemente mucho antes del cierre de la pizzería. Así que con toda esta evidencia y el hecho de que Puppet sí o sí aparecerá en la segunda película, tenemos pruebas suficientes de que Henry quizás sea uno de los nuevos personajes que FNAF se encargará de explorar a fondo, siendo el creador de los animatrónicos y sirviendo no solo de contraste a el hombre morado, sino como apoyo y quién sabe si casi padre de Mike. Pero si no apareciera, hay un par de personajes que definitivamente sí lo harán. Número 4. Los Withered Animatronics. Ya está confirmado por la propia directora que la segunda película de FNAF tomará como inspiración al segundo juego de la franquicia, pero por cuestiones de continuidad y guiándonos con la historia que nos ofrecieron en la primera parte, es más que evidente que muchas cosas serán cambiadas en favor de que la historia tenga sentido, ya que quizás una basada a modo de precuelas sería lo menos difícil de plantear, al menos no de la misma manera que una secuela directa. Eso sumado a que la directora dijo que tomaría muchísimo feedback en cuenta para la escritura del guión de esta segunda entrega, hace que podamos hacernos una idea de los cambios que veremos, y una de las gamas de animatrónicos emblemáticas del segundo juego que todos quieren ver son definitivamente los Withered. Estos trónicos son, junto con los Nightmare, de los más espeluznantes que existen dentro de la franquicia de FNAF, y creo que todos se morirían de ganas, literalmente, de ver a Withered Bonnie o Chica en la película rompiendo madres. Pero un problema que tienen estos diseños es que son muy inconsistentes con la trama, ya que los clásicos son los que fueron utilizados en la primera película y por ende son los que probablemente permanezcan para una segunda entrega si es que Scott quiere traer de vuelta el concepto de los Withered Animatronics, transformándose en algo así como unos Withered Classic Animatronics, los mismos que vimos en el FNAF 1, pero ahora totalmente destruidos por el paso del tiempo y porque, como recordarán, al final de la película, cuando el local se está cayendo a pedazos, los trónicos se meten de fondo en la oscuridad para así quedarse con el cuerpo putrefacto de William, que seguramente era el único que les daba mantenimiento de vez en cuando todavía estaba vivo. Así que sin nadie para que los mantenga, y con la promesa de Mike a su hermanita de que irán a visitar a sus amigos algún día, es bastante posible que los veamos de vuelta para una secuela, y junto a ellos a un par de... Número 5. Almas. Este quizás sea el punto más inesperado, pero por increíble que parezca, hay chances de que las almas asesinadas por los animatrónicos durante la primera película reaparezcan en la segunda de alguna forma u otra. Esto porque uno de los actores, específicamente el de Hank, uno de los matones, dijo a través de una entrevista que eso no era todo lo que habían visto de él. Lo mismo con la actriz que interpreta a Maxine, la niñera, quien dio más de una pista de que posiblemente habría más de ella. Y es que si se ponen a pensar, estos actores y actrices por alguna razón se les dio mucha relevancia y participación dentro del fandom, a pesar de no ser nada más que personajes secundarios que no aportan mucho a la trama. Algunos fans especulan que Max, la niñera que fue cortada en dos, reaparecerá en la segunda película como Shadow Freddy, ya que si se ponen a pensar realmente, Shadow Freddy hace su primera aparición en el segundo juego, y lo hace como un fantasma que guía a los animatrónicos hacia su liberación y posterior venganza en el tercer juego. Algunos incluso han armado una teoría bastante creativa de que Max se convirtió en algo así como la niñera de las almas, porque tomando en cuenta su último trabajo y al que justamente su cuerpo se encuentra en el de Shadow Freddy, haría sentido que ese rol sea el que cumple la segunda película si es que acaso llega a reaparecer. Otros sospechan que el alma de Hank estaría dentro del animatrónico de Sparky, ya que su cuerpo nunca lo vemos en la sala de partes y servicios, lo que ha llevado a la mayoría a pensar que fue escondido dentro del traje del perro animatrónico. Una teoría que de ser cierta le daría más importancia a Hank y al resto de almas, que de seguro al menos una de ellas es mencionada en la segunda parte de la película. Lo cual nos lleva a... Número 6. Los Toy Animatronics. Esta es la gama más obvia de animatrónicos que sí o sí veremos en la secuela, ya que de lo contrario casi ni se le podría considerar FNAF 2, siendo una gama completamente distinta a la original y el principal y más llamativo recurso de la segunda película para atraer a los fans. Además de que ya está confirmado que en el
universo de películas de FNAF, esta gama existe gracias a la existencia de Balloon Boy, el más molesto de los juguetes. Así que veremos de vuelta para esta segunda película después de ya muchísimo tiempo a los Toys, quienes en su momento fueron muy desaprovechados ya que los destruyeron en su mismo juego, siendo bastante opacados por el miedo que producían los Withered. Y considerando los acontecimientos y el que los Toys probablemente sean construidos mucho tiempo después dentro de la historia de las pelis de FNAF, es bastante probable que sea acá donde veamos por primera vez la mordida del 87, que ya no sería en el 87 porque la primera película sucede en el 2000, así que a lo mucho sería la mordida del 2001-2002, un evento que expandería mucho más el lore y que definitivamente sería genial de ver cómo lo adaptan a la pantalla grande. Algo que es indudable porque estos animatrónicos, incluida Mangle, son de los diseños más geniales que Scott Cawthon haya podido plasmar en uno de sus juegos. ¡Me pido vampiro!